Bendiciones, bienvenidos nuevamente más a Radicales Podcast. Hoy conmigo está Cristian Fernández. Eduardo Tavares. y María Rivas. Y en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que parece que lo hemos tratado otras veces, pero no, esto es un poquito más específico. Y del tema que queremos hablar es del hecho de, vamos a decirlo, la música en sí, pero cristiana en este caso, enfocándonos más en lo Exacto. urbano, en lo juvenil y qué está sucediendo con ello, algunos consejitos y bueno, vamos a entrar en materia con respecto a ello. O sea, el tema surgió justamente porque yo estaba oyendo a un cantante en urbano cristiano muy bueno, que otras de sus canciones han sido bien edificantes, que ha utilizado lo que es el rap, el reggaetón, pero para alcanzar a los jóvenes de esa manera, que uno dice, wow, tiene un mensaje edificante. Sin embargo, yo escuchando este nuevo álbum, yo decía, pero ¿en qué parte tú estás edificando? Como que yo lo oía y eran más canciones tirando a lo romántico, no, más canciones no, eran canciones románticas, que tanto la letra como lo visual, yo decía, pero ¿qué diferencia hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué diferencia hay entre lo que tú quieres traer, ese mensaje cristocéntrico, al urbano? O sea, fue como algo que me choqueó un poquito y dije, contrale, no es la primera vez que sucede con algún artista que se desvía de esa manera. O sea, no estoy diciendo nuevamente que sea el hecho de que ya ese artista se descarrió, Exacto. aquello, lo otro, pero como que no es la primera vez que sucede que parece más que en vez de ellos estar haciendo luz en medio de las tinieblas, están dejando que la tiniebla cubran eso y se están adaptando más Se a están, ello. se están adaptando a ello. Entonces ahí cabría mencionar el versículo de Romanos 12:2 que hablaba Pablo a los romanos, que decía: no se conformen a este siglo, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice: para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Primero dice: no se conformen. Formen. En otras palabras, nosotros no podemos ser igual al mundo. Eso sí, Pablo creo que también menciona en un momento que seamos como peregrinos. O sea, que Exactamente. el peregrino, para meterlo más en un contexto, es alguien que se mueve de lugar en lugar, conoce la cultura del lugar que está, cómo se relacionan, aprende el idioma, como que, no sería adaptar completamente, o sea, se adapta al entorno, sin embargo, su esencia es la misma. Exacto. Entonces, él sigue diciendo: si no se han transformado mediante, y cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio lo que produce es una metanoia, que es un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un nuevo nacimiento, una regeneración, transformación. Entonces, si es verdaderamente que el Evangelio realmente lo produce, pero si lo produjo verdaderamente en ti como Tiene que haber persona, un en el cambio. caso de esas personas que son figura pública en el ámbito de la música, eh, yéndonos más por el área de los raperos urbanos, creo que debe verse el cambio. Ujú. O sea, no es que nosotros no busquemos estrategias Claro. para llegar, por ejemplo, a los jóvenes, porque los jóvenes tienen... Tú no le puedes llegar a los jóvenes como tú le llegas a la gente No mayores de le edad. podemos llegar de que con una alabanza así bien tranquila, que uno dice de que, pero ajá, Exactamente. que es lo Entonces, divertido. no es que tú le vas a llegar a los jóvenes como tú le llegas a las personas más mayores, que ya tú le Ujú. llegas con otro swing, con una Con duración algo más suave, lento, más formal. sweet, worship y así sucesivamente, pero tampoco quiere decir que tú te vas a parecer totalmente a un artista mundano, a Exacto. un artista que vive una vida perdida en el mundo. O sea, Ujú. hay que marcar una diferencia en Cristo, porque si estamos en la luz, tenemos que ser luz en medio Sí, de de las las tinieblas, tinieblas. no tinieblas con tinieblas. No Eso es sé cierto. si me explico. No, se entendió porque, vamos a poner este caso, hay artistas, hay música cristiana urbana, que ya sea dembow, reggaetón, Claro, rap, trap, etcétera, que directamente son canciones que ellos primeramente te meten ese mensaje de la calle, te ponen un más coloquial, porque ese es el objetivo de tú atraer a claro, ese público que dirá, ay no, yo no quiero escuchar una alabanza. Y de ahí mismo te meten el mensaje que Dios quiere transmitir. exactamente. Él lo pone un mensaje más cristocéntrico, que eso es, vamos a decirlo, un arma perfecta para uno
agarrar y atrapar almas para Cristo. Sin embargo, como tú mencionabas y hemos estado mencionando, es el hecho de que no podemos dejarnos influenciar tanto a ello. Hay un Exacto. momento que eso es, vamos a ser sinceros, o sea, la música no es mala en sí. Ya eso lo hemos aclarado en otro episodio. Sin embargo, estamos conscientes de que ese tipo de música urbana que está más acostumbrado a utilizarse para lo malo, para lo del Claro, mundo, claro. para la carne. Entonces uno tiene que ser consciente de que a veces uno en un descuido, por querer tal vez decir, ay, mira, esto como que vendería más, esto gustaría más. Ahí hay un Ahí problemita. hay un problema, porque hay veces que, vamos a hacerlo, nadie es más santo que el Sí. otro, o No, y que sea, estamos en la época de el rating. del rating, de las tendencias, de que yo quiero ser Exacto. el más visto. Entonces eso es algo como peligroso. Obviamente no estamos diciendo de que tal artista está pasando por eso, aquello, lo otro. Pero hay que tener cuidado con ese hecho de que es una línea muy fina, Así es. muy, muy fina, que uno Muy, tiene que saber demasiado fina. cómo guiarse ahí. Porque, ok, bueno, repito, tú quieres ganar almas para los jóvenes, tú quieres atraer ese público, pero no puedes perder la esencia, no puedes callar la verdad. Si en un momento te toca meter una canción más radical, más honesta ante ello, hazlo, porque al final la verdad es lo que cuenta. O sea, Claro. maravilloso que utilicemos ese tipo de música que yo misma, a mí me encanta oírlo cuando es que sí, un redimido, Creo madelar, que etcétera. Cristian quiere decir algo, pero antes de eh, recordando también algo muy importante, y es que el evangelio es cruz. Cruz. El evangelio es negación. El evangelio es Tome su muerte. cruz y niegues a sí Exactamente. En mismo. otras palabras, el evangelio tiene que producir en nosotros que nosotros dejemos y nos neguemos a ciertas cosas que son agradables a la carne, que Exacto. son agradables a nuestro beneficio para que el otro sea beneficiado. Amén. Y tener cuidado con lo que estamos Exacto. utilizando para que el otro sea beneficiado, porque total, tú lo estás Ujú. utilizando, pero hay que ser cuidadoso con Claro. ello. No, y que la fe, no sé si se han dado cuenta que la fe no solo me beneficia a mí, la fe beneficia a todos los que me rodean. O sea, la Amén. fe es algo impresionante porque, ok, yo me beneficio al tener fe, pero también todos los que están a mi alrededor se benefician al ver el cambio que hay en mí. Wow, pero fulano era de tal manera y mira cómo es ahora. Entonces, ¿cuál es el problema de las canciones? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Ay, Dios. Pero Dios. si tus canciones no tienen nada que ver con las escrituras, por más que tú le digas que son bonitas, que están duras, entonces tú no No va a estás, edificar en nada. exacto, tú no estás produciendo fe, tú lo que estás alimentando es la carne en las Amén. personas. Yo voy a ser el viejo cascarrabia en esta discusión. De que Por los eso, dos jóvenes y el por, cascarrabias. por eso que me he quedado callado en general. Pero, bueno, mi experiencia en general con la música en cristiana de la vida. Yo he tenido mi múltiple etapa, he escuchado un poco de rock cristiano, metal De cristiano, que de todo un poco. música urbana cristiana, en español, en inglés, etcétera. Yo he escuchado de todo un poco. Pero la discusión general que la gente tiene hoy en día con el tema es alrededor de la utilidad. Y yo soy de lo que creo que la música popular, vamos a llamarle, para incluir Sí, todo lo moderno que tú puedas meter ahí, exactamente. metal, pop, rock, música urbana, reggaetón, trap, lo que tú puedas meter en el paquete. Todo lo que se aleje de los canticos, de los cánticos que se hacían antes y demás. De los Y, de- coritos. y del himnario, y del himnario. Todo lo que se aleje de ahí. Es de que cuando tú ves la utilidad que tiene para conectar con gente joven, normalmente, o con la gente del pueblo, vamos a decir en Claro, general, pero claro. no tiene que ser gente joven en sí, la utilidad que tiene es limitada a ser un reemplazo de un entretenimiento. ¿Y a qué voy con eso? O sea, tú te entretienes escuchando música del mundo, ahora tú te vas a entretener escuchando esta música que dentro de lo que cabe
cumple Es como agradable para Dios. cumple los checkmarks de lo que puede escuchar un cristiano, vamos a decir. Y que estoy en la línea. No te van a estar hablando en cuanto al mensaje, tú no vas a estar escuchando de infidelidad, tú no vas a estar escuchando de adulterio, droga, alcohol, en el caso Pero te vas a sentirte bien. Exacto, tú vas a estar escuchando un mensaje bonito en cuanto a la vida y demás. Eso tiene su utilidad, Claro. eso no se puede negar, pero cuando tú lo comparas con música mucho más atrás, que obviamente yo no, si me ponen a escuchar de cuál música sentarme a escuchar, yo no me voy a poner a escuchar los himnarios, pero honestamente, Ni yo tampoco, somos dos. Somos tres. honestamente, uno tiene que ver en esa música, uno ve una profundidad muy diferente, aún con lo simple que es. Claro. El mensaje normalmente es tomado directamente de las escrituras, de un pedazo de un salmo, alguna historia bíblica recontada. Hay, hay una calidad, si se le pudiera decir, teológica en lo que se está haciendo. Y doctrinal muy diferente a lo que hoy en día está pasando con mucha música. Claro. O sea, hay mucha música que si tú las pones dentro de una iglesia se siente completamente fuera de lugar. Fuera de lugar. Eh, Que mucha gente se pregunta, vean, acá, ¿y esta música es cristiana o qué? Okay. Exactamente. Está como una musiquita medio Y, movida. y no es solamente con el tema de música urbana, sino ya con el tema de lo que viene siendo más balada o adoraciones tradicionales, si se le pudiera llamar así, alabanza tradicional. Hay mucha música moderna que tú no sientes, o sea, lo que es, cuando tú la comparas vuelvo con el tema de canciones tradicionales, cánticos, etcétera, hay una diferencia entre la calidad del mensaje demasiado abismal entre una cosa y otra, y el problema de la producción monetaria. Exactamente. Lo que se ha visto, y es muy cierto cuando tú te pones a comparar, que principalmente en la industria gringa, tú lo ves más, es de que dentro de lo que es la industria cristiana, se están creando desde hace muchos años clones de otras celebridades del mundo. O sea, en la industria estadounidense pasa mucho de que tú, ahora está pasando con el género urbano, pero de que tú puedes escuchar canciones que en cuanto al el ritmo, el uso de instrumentos y demás, son iguales a otras canciones pop que están sonando en el momento. O sea, es como un clon cristiano de esa canción. Un clon cristiano. Con la música urbana está pasando mucho también. Yo no me voy a poner a acusar gente, yo no soy especialista tampoco en el tema, porque la música no es mi tipo de entretenimiento, vamos a decir, preferido. Pero hay muchas canciones que si tú escuchas el intro, tú pones el intro de cualquier cantante del mundo, de sus canciones, tú pones el intro también de artista cristiano, solamente el instrumental. La diferencia que tú notas son mínimas. O sea, muy mínima. La letra obviamente cambia, pero a lo que me refiero es de que lo que se está haciendo en cuanto a la producción monetaria de buscar vender es básicamente como hacer una versión de tal canción y poner una versión light de lo que sea popular. O sea, yo vi una versión cristiana, vamos a decirle así, de una canción de un artista urbano mundano. Yo creo que sé a cuál te refieres. Que le cambiaron la letra y o sea, el mismo ritmo. Pero la letra es completamente completamente diferente. Yo creo que ese mismo artista después. Es el caso más extremo. Es el caso más extremo. Sí, yo sé cuál te estás refiriendo. Vamos a dejarlo ahí. Pero esos son los casos más extremos de cuando copian canciones literalmente y la transforman. Pero hoy en día también se manejan con el mismo nivel, porque ya eso es algo técnico, y yo le he escuchado a algunas personas que saben de música explicando eso, de cuanto a las notas musicales que se manejan, los acordes, cómo se juega con ciertos instrumentos. Es algo generalizado de la industria, porque tú necesitas producir, y tú necesitas producir rápido, y tú necesitas música reciclable, tú no necesitas obras maestras de un Beethoven con un Mozart, tú lo que necesitas es que la música... Que sea pegadiza. Exacto, y que rápidamente tú puedas la próxima semana tener un CD hecho ya otra vez. Exacto. Aunque bueno, mira, con el tema de que tal vez tomen parte de una canción, vamos a decir en este caso, del mundo, y que tú cojas ese ritmo y después tú le cambias la letra, como había mencionado antes, esa es una forma de tú ganar almas a ellos. O sea, para mí mi punto radica en el hecho de cuando ya
tu letra, lo que tú estás transmitiendo y lo Claro. visual, porque toda Ahora, canción viene con un video por el ahí. punto es que una un persona, temita. vamos a poner el ejemplo, una persona no cristiana, ok, Bueno, eso es- que escuche el mismo ritmo, pero con la letra va a dar los golpes de cintura igualito. No, mira, yo te voy a ser sincera, ya en esa parte voy a decir algo un poco desde mi punto de vista, ya en esa parte es el tema de esa persona, porque hay mismo cantante que lo dice en sus canciones, que este ritmo suena bien, pero no es para que tú te pongas a dar esos Exactamente. movimientos, o sea, como que ya eso es tema tuyo en esa parte, porque el objetivo nuevamente es que con ese tipo de canciones atraiga ese tipo de público. Ahora con el objetivo de impactar, de dejarle esa huella, que ahí es que uno tiene que estar con el tema de escuchar la letra, que es algo que muchos no hacen, o sea, Tenemos que volver al binario. No, Binario se lo vamos a dejar a Jeffrey, que está detrás de cámara. en el caso de en el caso del mensaje y del ritmo, ya la, el ritmo en parte, según tengo entendido, durante gran parte de la historia de la iglesia, habían direcciones muy claras, incluso luego de la reforma y demás dentro de las denominaciones luteranas y reformadas, etcétera. Cada quien siempre ha tenido como su dogmatismo de qué se puede hacer desde el altar y qué no se Y que puede. no se puede. Y qué cosas son, hágalo fuera de la iglesia. Eso siempre ha existido en todo el tema de la iglesia, ese normal de cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia, afuera Claro. son otros 500. Y en parte, ese es un punto también que se ha perdido hoy en día, esa diferenciación de qué se puede hacer dentro de la iglesia y qué se hace afuera. Nosotros también, muchos jóvenes, porque no nos hemos sentado a tratar de entender ciertas cosas, somos muy culpables también de ese tipo de cosas, pues exigimos a veces dentro de nuestras congregaciones o cuando llegamos a alguna posición de autoridad, hacemos cambios sin pensar muy bien lo que estamos haciendo, ni meditar muy bien en lo que Ni estamos cómo haciendo. puede afectar Pero a la futura eh, generación y es demás. muy, es mucho lo que está pasando hoy en día en cuanto a eso, es de las generaciones más jóvenes no se han sentado a analizar si es correcto poner música urbana de un altar. O sea, yo soy de lo que creo que en cierto punto hay un límite. hay un límite. Hay Un límite. Yo mismo lo digo, hay un límite. Y por lo menos para mí el límite normalmente tiene mucho que ver con el mensaje de la canción. Sí. Imagínense por un momento los atrios del templo en Jerusalén con una música urbana. A todo lo que da. Bueno. No, honestamente, aunque suene controversial, si yo me imagino Bueno. el templo de Jerusalén, lo que más me llega es... Yo me lo imaginé con lucecita. Lo que más me llega a la cabeza, o sea, de yo estar ahí, todo este canto de coro de gente y trompeta y cosas así, tipo película, época medieval, Hacen de que, todo el mundo... no, así no. Sino todo asunto medieval con el órgano y toda la cosa, de lo que yo más me puedo imaginar en el templo. Yo me lo imaginé más o menos, pero, o sea, nuevamente es un tema con la música en sí, como habíamos mencionado, de no ser como las tinieblas, obviamente, que Claro. tú puedes tomar ese tipo de música, ese tipo de ritmo para alcanzar vida, pero no llegar al punto de llegar a la tiniebla. Y como mencionaba Cristian, que eso es muy buen punto, en tú tener cuidado en qué tipo de canciones poner, porque no todas las canciones son para uno poner en la iglesia. Así Y es. de aquí también quería tocar como ese pequeño tema, ok, hablamos de en sí de lo urbano, que tengan cuidado, etcétera, pero también es como para mí un mensaje para esos hermanitos, hermanitas que nada más oyen el ritmo y no escuchan la letra y de una vez dicen de que arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete. Eso es Hijo de no. hijo de hijo de Cristo. Bien. Pero es un tema muy controversial porque muchos no se dedican Exacto. a escuchar la letra. Sí, porque es como el ritmo en sí no es lo malo. Es la letra. Es la letra, porque la letra es lo que tiene el Y lo que al trasfondo, final te lo incita que a ministra hacer. es la letra en verdad. Por eso, como tú dices, a esas personas que son muy, no vamos a decir radicales, sino muy extremistas, que Rajatabla. desde que oyen el ritmo, ya eso es del infierno y no se detienen a escuchar
qué dice la canción. Pero Exactamente. aquí yo voy a ser el abogado del rabacuco, sería pues, El abogado del Rabaco. el abogado, que Del RT. en esa parte, aunque la música que se usa en ese tipo de congregaciones tiende a ser mucho más movida normalmente de lo que uno se Ya yo me he imaginaría. escuchado Ah, una ah, cuanta que yo digo, ¿y de Varón, mira, dónde? ahí se mueve Pero, mucho. pero, El esqueleto. pero en el caso de esas congregaciones sí siempre he notado que tienden a ser básicamente los himnarios viejos y los cánticos viejos que más se utilizan, en Los verdad. coros. Y los Coros coros, pentecostales. como decís, los coros pentecostales, pero no se Que utiliza. un coro dura media hora. Ujú. Eso es verdad. Normalmente Se un van coro un dura media hora ahí y encendido. yo que he estado en iglesias así. El coro dura media hora, ¿verdad? Y la persona que continúa por aquí. No, pero Y uno dice que, pero Pero no la van a persona parar. pero la persona que continúa es otro que viene con otro coro de media hora. Óyeme, esos cultos pero son largos. Bueno, en ese tema del ritmo, siendo el abogado de Rabacuco, o del RT, como le quieran poner, hay una realidad y es de que hay ciertos ritmos que por un tema, no ni siquiera meternos en un tema espiritual, por un tema biológico, tú no te puedes concentrar. O sea, hay claro, ciertos ritmos Eso que es cierto. realmente no hay capacidad para tú así concentrarte es. con ciertos ritmos. Son Así es. para Imagínate otro, tú o sea, orando con un reggaetón. Eso, la realidad, eso es o difícil. sea, nosotros hay un tema que también se ha ido a la mano de defender ciertos ritmos, porque uno se siente atacado, tal vez como joven o demás, pero, porque son ritmos que les agradan, con lo que uno ha crecido y Que demás. nos gustan. Pero hay una realidad, y ahí que vamos el tema de por qué ciertas cosas no son como propiamente para el momento de la iglesia, o para el momento de orar, o para el momento Es de cierto. predicar. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su Porque momento. hay ciertos ritmos que no hay capacidad de concentración, hay que ser honesto con esa parte. No hay capacidad de tú concentrarte para tú orar con una música de Redimido de fondo. Y aún en aún las baladas más suaves ¿Te que imaginas? Redimido tengan, que un artista urbano preferido mío de música cristiana, no hay forma de tú concentrarte por más que tú No, quieras. no hay Más No hay fácil uno se forma. pone a cantar y a rapear. No hay forma de tú concentrarte porque es algo propiamente, incluso como te decía, es algo biológico. El ritmo incluso son ritmos son ritmos y frecuencias que intencionalmente, ya por cosas que están Trap, estudiadas, trap, 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 te trap, ponen a trap. moverte. Entonces, en el caso de la letra, volviendo a ese punto otra vez, em, yo soy muy partidario de algo, porque la pregunta de la música, es algo que lo medito de hace mucho, porque siempre es un tema que está en la palestra. Y yo soy muy partidario de algo, y he llegado a una conclusión con un tema, y es de que en cuanto a la música, tú no puedes superar a las escrituras. Eso es Entonces, ahí, Claro. y la muy cierto. costumbre histórica hasta los otros días de la iglesia era básicamente reutilizar los salmos para sus canciones. Ya sean protestantes, católicos, el que tú quieras, eso es lo que sea. Bueno, los salmos son Básicamente. cánticos. Y me pareció Sí, súper. algunos sí son cánticos. Cánticos. Y me pareció. Son oraciones. La mayoría se pueden decir que son oraciones, cánticos y al mismo tiempo slash profecía, porque también Sí. muchos Sí. salmos son proféticos. Y los salmos hacen de todo un poco. Entonces, Los salmos tienen de todo un poco, de todo de un todo poco. un poco. Pero el, un caso muy interesante que creo que lo mencioné, bueno, cuando estábamos hablando de la otra vez de la música, que hablamos ya hace un par de meses de eso, yo estaba escuchando, preparándome para ese tema y que había caído en esa canción también desde antes, y eso me pareció algo súper interesante. Hay una pieza de Mozart antes de morir, se llama La Lacrimosa, la pueden buscar. La han escuchado en película, no se preocupen, de fondo, porque como esa música de momento de que De el suspenso. villano está perdiendo o se está acabando medio mundo, ¿sí o qué? Pero se llama La Lacrimosa, que es una porción de otro cántico medieval que se hacía durante, vamos a decir, la época medieval de la iglesia, que se llama El Día de la Ira, que esa canción se supone venía de mucho atrás, estábamos hablando como de los 800, 700, componiéndose por pedazos porque era reutilizando profecía bíblica, específicamente del libro de Joel. Entonces, Claro. tú tienes en esa canción, tú tienes una tradición muy antigua
que luego una persona como Mozart la reutiliza en su última pieza, que no la pudo completar. Ese fue en lecho de muerte que él estaba terminando las partituras de esa, Ajá, ok. de Sí. esa canción. Pero a lo que voy es de que es literalmente escritura. O sea, estamos hablando de uno de los cánticos más populares que había, pues esa canción era muy popular en la época medieval. Y al mismo tiempo, uno de los artistas de música clásica más alabados en el mundo entero que Mozart, es escritura. Literalmente es la profecía del libro de Joel transformada en una pieza musical. Entonces, hoy en día yo muchas veces no veo ese tipo de interés de transformar las escrituras en una obra de arte En una obra de en muchos de los artistas. Así es. Cuando eso, como estamos hablando, aquí estamos hablando de 600, 800 años con ese cántico, corriendo en el pueblo, vamos a decir, y siendo reutilizado. Y tanto material que hay en las escrituras. Tanto Bastante. material. Apocalipsis transformado en canciones sería una cosa bacana. Ay, Eso puede ser un álbum de metal cristiano. entonces ya, Eso puede ser un álbum de metal cristiano. ya se nos acabó el tiempo. Sí. Pero creo que como reflexión final, yo pudiera decir, es que no porque un artista urbano me diga a mí que es cristiano, yo debo comérmele el cuento, yo debo analizarlo y profundizar. Porque la Biblia me dice escucharlo todo, retener lo bueno, analizarlo todo, perdón, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Entonces, hay canciones que no tienen nada que ver con las escrituras, que están muy alejadas. Entonces yo tengo que ponerle un asterisco a esa canción. Y también, como decía Cristian, al ritmo, porque no todos los ritmos son para todas las ocasiones, para todos los momentos. Entonces uno debe de saber en qué momento, en qué área, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su espacio. Yo creo que lo mío se va con lo tuyo, pero de manera más breve, es el hecho de hay que aprender a discernir entre la Claro. luz y las tinieblas y recordar que nosotros estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, no Así ser es. tinieblas con tinieblas. Y que bueno, lo repito, no estamos diciendo que ese tipo de música sea malo. Claro. Al contrario, aquí lo disfrutamos, ya lo hemos mencionado. Así es. Pero es un tema de uno tener cuidado, de como tú mencionaste, de discernir qué yo estoy consumiendo. Así es. Y en mi caso, yo no soy un viejo cascarrabias, pero tenía que hacer la contra en algunas cosas. Y hay que ser realista, o sea, hay ciertas situaciones con las que yo no estoy de acuerdo de cómo se está manejando la industria cristiana. Yo sé que la gente tiene que comer, tiene que vivir, pero hay que buscarle la vuelta en muchos aspectos. Y eso no es Claro. solamente para el que es profesional de la música, sino Así es. profesionales de muchas áreas tenemos que repensar qué estamos haciendo para que nuestros oficios también sirvan para el reino. Y a la gente, como muchas veces la recomendación que yo hago en diferentes capítulos, tengan discernimiento, piensen bien con sabiduría lo que están haciendo. Claro. Y en el caso de la música, más que todo, sepan en el momento que deben utilizar cada cosa. Así es. Así que creo que hasta aquí hemos llegado. Muy Arrepientas. No, hombre. No, ni que no le vamos a mandar para el infierno, nada se puede No. decirlo. Así que Y nada, que aquí esto no es. hacemos Hay que eso. despedirse con un cántico, no sé cómo es. Y que, Jeffrey, tírate ahí una musiquita. Cuando allá Pero se Jeffrey, pase antes de lista. terminar, Jeffrey tiene una historia con. Sí, pero yo creo. rap. Eso yo se no va a sé- quedar para luego. Eso se va a Eso quedar será, para exacto, luego. para Eso más adelante, más adelante. Eso va a ser un capítulo de testimonio. Así que eso quedará en los créditos. Se quedarán con ese suspenso. Bueno, pues esto es Radicales Podcast. Que el Señor le bendiga y esperamos su comentario. Bendiciones. Bendiciones. Bye.